Buenos días a todos, iglesia. Dios los bendiga. Les envío un saludo en casa. Yo creo que esto debe pintar una sonrisa, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra cara, por la alegría de poder reunirnos nuevamente, ¿no? Como decía Saúl, Dios tiene tiempos perfectos. A Él nada de esto lo ha sorprendido para nada, y en sus propósitos perfectos, pues Él ha tenido un tiempo, y el tiempo ha llegado, pues, de que nos podamos reunir nuevamente y bueno, pues que podamos presentar un corazón agradecido a Él. Yo creo que bien vamos a hacer en poder tomar en casa tiempos de agradecimiento, poderle dar gracias al Señor por reunirnos, poder alabarlos juntamente y pues bueno, pasar tiempo con los hermanos con una visión o un entendimiento nuevo, ¿no?, de todo esto que hemos pasado. Espero que todos estén muy bien en casa. Quisiera pedirle que por favor incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su presencia esta mañana. Él está dispuesto siempre a hablarnos, hablar a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana. Como iglesia, Señor, como esta parte de la iglesia, Señor, en Los Cabos, Señor, estamos muy agradecidos. Si no lo estamos, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos permitas corregir esto, Señor, porque en verdad es un privilegio poder reunirnos juntamente con tu iglesia, Señor. Gracias porque tu tiempo pues ha llegado, Padre. Has dispuesto ya a poder reunirnos nuevamente y queremos alabarte y adorarte, Señor, con un entendimiento nuevo, Señor. Te damos gracias, Padre. En verdad, gracias por tus misericordias. Y Dios, queremos pedir tu presencia esta mañana. Queremos pedirte que tú hables a los corazones, que tú des gracias, Señor, al predicador, Señor, que tú me des tu presencia, Señor, que unjas mis labios, Señor, y que, Padre, el único que debe ser exaltado aquí esta mañana eres tú, Señor. Nadie más merece tu gloria, Señor. Nadie más, Señor. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. El único Dios infinito, eterno, justo, autoexistente, Señor. Recibe alabanza, Señor, y pues pedimos tu presencia esta mañana, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo nuestros ojos, nuestros oídos sean abiertos, Señor. Y todo esto lo pedimos, Señor, en el poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia. Antes de comenzar, quisiera recordarle lo que hemos estado pidiendo, que usted pueda tener su Biblia al lado, tratar de estar usando nuestra Biblia en papel. Evitar el usar dispositivos para que no nos estén distrayendo. Si usted no tiene otro medio, bueno, pues ahora sí que ni modo, pero si es posible tengamos nuestras Biblias de papel. Hace 8 días nosotros comenzamos una nueva serie que le hemos titulado Los Atributos de Dios. Y en ella, o a través de ella, pues lo que vamos a hacer es ir descubriendo, ¿sí?, en la palabra quién es Dios. ¿Quién es Dios? El día de hoy hablaremos acerca de la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios. Dentro de estos atributos de Dios, hoy veremos la autoexistencia de Dios. Y conocer a Dios, mis amados, es nuestra misión en esta tierra, ¿sí? Su misión de cada uno de los que estoy viendo aquí en la pantalla es conocer a Dios, ¿sí? Ese es nuestro objetivo primario, ¿sí? Que conozcamos a Dios por encima de todo, ¿sí? Si hay algo que esté ocupando este lugar en nuestras vidas, no le corresponde. No le corresponde. Lo que usted diga, con todo respeto, no le corresponde ese lugar. El primer lugar es conocer a Dios. Oye, pero yo soy del alabanza, estoy en maestro. Tu primer llamado es conocer a Dios. El pastor, no, tu primer objetivo, pastor, es conocer a Dios. Si no estás conociendo a Dios, estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Cualquier otro objetivo entonces que pongamos está fuera de lugar. Como iglesia, tenemos la obligación de predicar el evangelio. Amén. Es nuestra obligación predicar el evangelio, ¿sí? Como creyentes, bueno, hemos sido llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Pero nuestro primer propósito por el cual Dios nos creó fue para conocerle, ¿sí? Él nos hizo para manifestar su gloria y al mismo tiempo para revelarse a nosotros a través de su palabra, ¿sí? A diferencia de otros dioses místicos, ¿no?,
como los de la mitología griega, ¿no? Que además de ser falsos, pues se les mantenía en un concepto de huraños, ¿no? Apartados, alejados, sombríos, crueles. A diferencia de ellos, Dios, quien es el único Dios verdadero, le ha placido manifestarse a sus criaturas. A Él le ha placido manifestarse a sus criaturas, ¿sí? Le ha placido mostrarse a sus criaturas. En primera instancia, Él se muestra a sus criaturas por medio de todo lo creado, ¿sí? Y a sus hijos por medio de su palabra. De modo que como estudiamos el domingo pasado, Dios, tenemos un Dios que es cognoscible, es decir, es posible conocer a Dios. Cognoscible es la capacidad de conocer o de dejarse ser conocido, ¿no? Dejarse ser, sí, conocerse, ¿no? Um, Dios a través de Cristo nos ha abierto esta posibilidad que aparte de Jesucristo nos sería simplemente imposible hacerlo. ¿Sí? Cuando creímos en Jesús, no solamente fuimos trasladados al plano de la eternidad, sino que además fuimos, o sea, al ser receptores de la vida eterna, fuimos juntamente introducidos en el plan de conocerle a Dios. Es decir, no solamente Dios te salvó para que tengas vida eterna, sino que juntamente con esa vida eterna te abrió la posibilidad en Cristo de conocer a Dios. Recordemos lo que nos dice Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay otra persona en el universo que sea más digno de ser conocido que la persona de Dios. Dios es una persona. Él es la primera persona de la Trinidad. Y por esto mismo, Dios posee características. Él tiene atributos. Y estas características o atributos como creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? A ver, déjame ver. A ver, levante su mano si es creyente. Sí lo estoy viendo, sí lo estoy viendo. Mira, muchos creyentes. Muy bien. Bueno, como creyentes, debemos de estudiar y conocer estos atributos. Debemos hacerlo. No es opcional, iglesia. No es opcional. Debemos de hacerlo. Ahora, para saber, ¿no? ¿Por qué estudiar los atributos de Dios? Bueno, debemos de saber qué son los atributos. Vimos un poco y estaremos viendo más a través de toda la serie, pero para aquellos que anotan, si usted está tomando notas, atributo proviene de la palabra en latín attributum, attributum, ¿sí? Con doble T al principio, attributum. Como definición, atributo es algo que pertenece a alguien o a alguna cosa. Al hablar de una persona y sus atributos, estamos hablando de sus características, de las cualidades que se le atribuyen. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de su carácter, estamos hablando de su naturaleza. La Real Academia Española, al exponer esta palabra de atributo, escriben lo siguiente, como escribe 6 definiciones, pero el punto 1 y punto número 6 o la definición número 1 y la definición número 6 dicen esto. 1. Cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Y fíjese usted que la definición número 6 dice cada una de las perfecciones, anote, perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, su sabiduría, su amor, etcétera. Esta es la Real Academia Española. Ahora, la explicación que da la RAE, ¿no? O la Real Academia Española, o la Real Academia de la Lengua Española, está muy acorde a lo que nos menciona el pastor John MacArthur. El pastor MacArthur define atributo como esto, literal, dice, él abre la cita, los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. Y él menciona que el término perfecciones funciona mucho mejor que atributos, por cuanto perfecciones especifica que las características de Dios son todas perfectas y distinguen intrínsecamente, al Dios que es perfecto. Iglesia, nuestro Dios es perfecto y cada una de sus características también lo son.
únicas en toda la tierra, únicas, ¿sí? En toda la existencia son únicas. El profeta Jeremías dijo en su capítulo 10, versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Su nombre encierra todo lo que es, pero todo lo que Él es simplemente incapturable. El hombre no puede capturar todo lo que es Dios. El hombre no puede poner una valla alrededor de quién es nuestro maravilloso Dios. Acompáñame, por favor, en tu Biblia a el Salmo capítulo 89, versículo 6, por favor. Salmo 89, versículo 6. Voy a dar un momento para que puedan llegar. Bien. El Salmo 89, versículo 6 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y él hace una pregunta, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. En toda la escritura nosotros encontramos menciones como esta. ¿Quién es como tú? Moisés también mencionó esto en Éxodo 15:11. Él dijo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Él dice, ¿quién como tú? Nuestro Dios es único. Nuestro Dios es único. Tratar de definirlo de manera completa es imposible. Es imposible, ¿sí? Ya que no hay nada ni nadie igual a Él en todo el universo, en todas las galaxias, en todo lo que existe, no hay nadie igual a Él. Él es único. Entonces, si es imposible definir a Dios, yo me pregunto, ¿tiene sentido esta serie? ¿Tiene sentido esta serie? Bueno, si comenzamos por el hecho de que Dios es infinito, ya estamos en problemas, porque yo, un ser finito, estoy tratando de definir al infinito. Imposible, ¿sí? Como muchos estudiosos han mencionado, es imposible definir todas y cada una de las cualidades en su totalidad y profundidad. Iglesia, si partimos del punto en que definir algo no significa abrazar todas las porciones de tal o cual aspecto, entonces sí podemos hacerlo. En otras palabras, no conocemos ni conoceremos por toda la eternidad en su plenitud, toda la magnitud de quién es Dios y sus atributos. Pero al yo tener ciertos elementos de esa totalidad, entonces sí podemos de alguna manera llegar a una definición basado en ese fundamento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Es decir, no tengo que tener todos los elementos completos para definir algo. Con que yo tenga algunas partes, puedo definir, puedo llegar a una definición. Ahora, otro conflicto, ¿sí me están siguiendo todos? ¿Sí? Ahora, un conflicto teológico que ha existido durante mucho tiempo ha sido cómo clasificar los atributos de Dios. Y una de las causantes pues de este conflicto, ¿no? ¿Sí? Es que cada uno de los atributos de Dios están perfectamente interconectados, están perfectamente interrelacionados entre ellos. Perfectamente. Es decir, Dios es justo, pero este atributo no está desconectado de su bondad. Su santidad no está desprendida de su misericordia, ¿sí? Su ira está perfectamente relacionada con su amor. No podemos separar un atributo de otro. Así que colocarlos en un orden no es posible. No es posible, ¿sí? Y un aspecto o importante, ¿no? Con respecto a este punto que mencionamos,
y que vamos a ver más adelante dentro de la serie, es la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios como atributo. Y esto quiere decir que Dios y sus atributos, como mencionamos, están perfectamente unidos. Sus atributos, al estar interconectados y no en partes, eh, es decir, no son como elementos de su ser, no son como que este elemento y este elemento y este elemento y este elemento y este otro elemento forman a Dios. No, 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 no. Él es sus atributos. El hombre tiene alma y cuerpo, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? El hombre tiene alma y cuerpo, pero Dios, nuestro maravilloso Dios, es indivisible. Dios y cada uno de sus atributos son un todo. Dios es simple, en el sentido de la simplicidad de Dios. Dios no es nada simple, pero es decir, es uno solo. Es uno solo. Todos sus atributos son uno. Su justicia es eterna y su amor también es omnipotente. Su misericordia es inmutable y su inmutabilidad es eterna. Y así podemos continuar. Me gustaría hablar un poco más acerca de cómo distinguir estas cualidades de Dios. Y como decíamos, el conflicto teológico entre muchos estudiosos ha sido cómo clasificar u organizar los atributos de Dios, debido a que cada uno de ellos, pues bueno, están perfectamente conectados entre ellos. Mis amados, creo que la manera en la que podemos hacerlo, y como muchos estudiosos lo hacen, es separar los atributos comunicables de los atributos incomunicables. Déjeme explicarle. Hay atributos de Dios que no existen en ningún otro lugar del universo, solo en Él, ¿sí? Y hay otras cualidades y características que en un nivel restringido podemos encontrarlas en ángeles y en humanos. Sígame, anote, por favor. Dentro de los atributos incomunicables y que pertenecen únicamente a nuestro Dios, ¿sí? O en otras palabras, que solamente Él los tiene como creador y no las criaturas, se encuentran su autoexistencia, que es lo que vemos el día de hoy, o aceidad. Su autoexistencia o aceidad, ¿sí? Está su inmutabilidad, está su simplicidad, está su infinidad, está su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Esto es de Él nada más, son incomunicables. Ahora, por otra parte, tenemos los atributos comunicables, ¿sí? Es decir, que Dios comunica o transfiere en cierto grado a sus criaturas, los cuales, bueno, nos hablan de su carácter. Y dentro de ellos están su sabiduría, su amor, su bondad, su justicia, su veracidad, etcétera. Estos son comunicables. Los atributos incomunicables solamente pertenecen a Dios. Es decir, yo no puedo ser omnipotente. A ver, ¿aquí hay algún omnipotente? A ver, ¿ninguno? No, mira, ninguno. Muy bien. Yo no puedo ser omnipotente, ni autoexistente tampoco, ¿sí? Pero luego parece, ¿no? Como que intentamos ser omnipotentes, ¿no? Oye, hermano, ¿necesita nada? No, no, ¿necesita algo? No, 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 no. Yo estoy bien, yo puedo solo. Uy, ok, ¿no? A veces intentamos ser autoexistentes, ¿no? O sea, yo no necesito la iglesia. ¿Para qué voy a estar conectado a una reunión de Zoom? Yo aquí entre Dios y yo, nada más, ¿no? Bueno, sí. Yo no soy autoexistente, necesito de Dios y necesito de su iglesia, ¿sí? Dios es autosuficiente. Él no necesita ni precisa algo de sus criaturas, nada. Los atributos que son ahora comunicables nos revelan acerca del glorioso y maravilloso carácter de nuestro Dios. Y estos, iglesia, sí podemos desarrollarlos, pero jamás aparte de la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, Dios nos los ha comunicado y nosotros podemos crecer en ellos. ¿Usted cree que podemos crecer en bondad? Sí. ¿Podemos crecer en justicia? Sí. ¿Podemos crecer en veracidad? Entonces, esos atributos comunicables nos son dados y podemos desarrollarlos junto, o más bien por el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Am, Cuando nosotros como creyentes
crecemos en un mayor entendimiento de quién es nuestro Dios y cuáles son cada uno de sus atributos, esto va a tener un efecto positivo en todo lo que yo haga, ¿sí? En todas y cada una de las personas con las que me relaciono. Esto va a tener un efecto sí o sí, ¿sí? Pero esto tiene una contraparte, ya que también en la medida que yo crezca en ese conocimiento, ¿sí? Bueno, pues todo se va a ver afectado para bien o para mal. En mi adoración, a Dios, en mi crecimiento y servicio a la iglesia del Señor. Escuche, cuando el Señor no es colocado en medio, lo que vamos a esperar es siempre un caos. Siempre un caos. No quiero mencionar mucho, pero muchas veces la razón por la que todo se sale del orden divino es porque Dios no está en el centro y no hay un conocimiento correcto de quién es Él. Eso es lo que tú ves ahí en Jueces 17. Ustedes leanlo, del 17 en adelante. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahí vienen inmoralidades, idolatría, egoísmo, porque Dios no estaba en el centro. Al no tener un conocimiento acorde a quién es Dios, las personas van a hacer lo que bien les parece. Cuando no hay un conocimiento correcto de quién es Dios, las personas van a hacer lo que bien les parece. Y yo creo que es por eso que muchos cristianos hacen lo que bien les parece, porque no hay un conocimiento correcto de Dios. ¿Por qué yo voy a tener que desarrollar este carácter de justicia? Porque por mi falta de entendimiento no lo desarrollo. ¿Sí? No hay un correcto entendimiento de quién es. De manera, iglesia, que yo debo de colocar a Dios en el centro y adorarlo con un entendimiento cabal y apropiado, por todos y cada una de sus cualidades. Es por esto que hemos decidido comenzar con esta serie y que con la ayuda del Señor nuestro conocimiento como individuos, pero como iglesia, irá en aumento. ¿Sí? Y esto se va a ver reflejado en nuestra vida de adoración, se va a ver reflejado en nuestra vida de oración, se va a ver manifestado en la alabanza que le damos al Señor. ¿Sí? Voy a poder cantar con un entendimiento, tú eres santo, tú eres justo, ¿sí? Tú eres el que eras desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, pero con un entendimiento, ¿sí? Así que yo quiero recordarle el compromiso al cual le invité el domingo pasado, ser humildes y constantes. Si usted abrazó ese compromiso, Dios le va a bendecir. Amén. Quisiera comenzarles que a través de toda esta serie, mucho del material que se ha utilizado está basado en el trabajo de hombres como A.W. Tozer, R.C. Sproul, Dr. Lewis Sperry Schaefer, Pastor John MacArthur, entre muchos otros. ¿Sí? Pero todo lo que se mencione aquí es necesario que usted lo confirme con la palabra, ¿sí? Con sus Biblias. A ver, ¿dónde está su Biblia? Levante su Biblia. A ver, ¿dónde están sus Biblias? Ándele, ándele. Muy bien, perfecto. Perfecto. Usted tiene la obligación de corroborar que todo lo que se enseñe está en la palabra, ¿sí? Estamos hablando del crecimiento de usted. Eso es algo que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Ahora, el tema que hoy veremos o el atributo que estudiaremos es la autoexistencia o la aceidad de Dios. Nosotros ya hemos visto un poco al respecto en la serie del Dios de la eternidad, este tema, ¿no? De la autoexistencia, por lo que voy a tratar de no redundar o abundar mucho en algunas cosas, pero cuando hablamos de su autoexistencia, estamos hablando de su independencia y su autosuficiencia, de todos y de todo, ¿sí? En pocas palabras, Dios no necesita a nadie para ser. Él es. Él era, Él es y Él será por toda la eternidad, ¿sí? Aceidad, por favor anote, ¿sí? Que es como se le llama la autoexistencia de Dios. Y bueno, ¿qué significa esa palabra, pastor? ¿Qué significa aceidad? Bueno, quizá no la había escuchado antes, pero esta palabra proviene del latín a, que significa, está hablando de origen, ¿no? De origen. Y sei, que significa de sí mismo. En otras palabras, es de sí mismo, ¿sí? Su poder, su eternidad, su infinidad, como cada uno de sus atributos y existencia, procede de sí mismo. Puesto en otras palabras,
su origen, y ahorita voy a hablar de esto, ¿sí? Pero su origen no proviene de otra parte. No proviene o no surge de emanaciones como algunos afirman equivocadamente y torpemente. Su existencia proviene de sí mismo, sin él jamás haber sido creado. Ahora, cuando mencionamos origen, iglesia, por favor escuche, porque esto usted lo tiene que aprender y enseñarlo a sus hijos, por todo lo que les están bombardeando ahorita. Cuando hablamos de origen, jamás estamos hablando de que él haya sido creado, ¿sí? En alguna manera. Muy por el contrario, lo que afirma esta declaración es que su existencia no proviene de alguien más, sino de sí mismo. Él existe en sí mismo. Y esto, mis hermanos, es simplemente maravilloso. Es para que nos explote la cabeza. Por favor, escuche. Ya que todas las cosas, todo lo que hay en nuestra galaxia, todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en nuestro planeta, las estrellas, los mares, los valles, los montes, los animales, las plantas, los ángeles y todo. A ver, defíname todo. ¿Qué es todo? Bueno, todo, ¿verdad? Como nos decía un maestro en la palabra, todo significa sin que falte algo. Así de fácil, sin que falte algo. Todo, a ver, repita, todo fue creado. Dios no. Él es. Él es. Dios es independiente, todo su ser lo es. Déjame ponerlo en esta manera. Nosotros somos exactamente lo contrario. Desde día uno, al tomar nuestra primera bocanada de aire al nacer en esta tierra, demostramos que somos dependientes a este elemento que Dios colocó en el planeta, el aire, para poder sobrevivir. De hecho, si vamos un poco más atrás, 9 meses antes, durante el tiempo que estuvimos en el vientre de nuestra madre, demostramos una vez más que somos dependientes de alguien más. En la medida que nuestra mamá comía, ¿sí? Lo que ingería iba directamente desde su boca al cordón umbilical. Y cuando los alimentos pasaban a través de su aparato digestivo, los nutrientes, bueno, todo esto son absorbidos por el estómago y estos se traspasaron hacia el feto, ¿sí? Al igual que el agua y el oxígeno por el torrente sanguíneo de la mamá, y bueno, fueron directamente hacia ti. Así que nosotros somos completamente dependientes por naturaleza. Esa es tu naturaleza y esa es la mía, dependientes. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que conocemos es dependiente. Los animales dependen de otros para vivir, ¿sí? Hay animales que comen animales, hay animales que comen plantas, ¿sí? Nuestro planeta depende del sol para no congelarse, ¿sí? Las plantas, aquí nos tocó un poco más, ¿no? Las plantas necesitan de la tierra para crecer. Es difícil apartarnos del concepto de dependencia, pero Dios no está sujeto a este concepto de dependencia. Pero sus criaturas sí dependen de Él. Cualquier pensamiento que se pudiese tener acerca de que Dios nos necesitaba para poder solucionar algún problema de soledad que Él tenía por toda la eternidad es simplemente erróneo, incoherente y absurdo. ¿Sí? El Padre y el Hijo han estado juntos por toda la eternidad y ellos ya se amaban. El Padre amaba al Hijo desde siempre y el Hijo amaba al Padre desde toda la eternidad. Y juntos tenían el gozo y la gloria sin nosotros, antes de crear el mundo. Eso es lo que nos dice Juan 17:5, anótelo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sí? Antes. Cristo iba a ser colocado en esta oración, Él está diciendo lo que iba a pasar, Cristo iba a ser colocado nuevamente en el lugar de gloria que le corresponde desde siempre. Cristo, por amor a nosotros, decidió morir en una cruz, despojándose de toda gloria, como nos dice Filipenses 2:6. Acompáñame, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Es un pasaje que conocemos bien, así que yo creo que podemos llegar ahí rapidito.
Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual, Jesús, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, ¿sí? Y esto lo que hace Pablo es remarcar el carácter igual de Dios y de Cristo. Son iguales en carácter. Pablo quiere remarcar que Cristo está por toda la eternidad, ha sido por toda la eternidad, ¿sí? Dice, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Cristo se despojó de toda su gloria, de toda la gloria que ha tenido por toda la eternidad, se despojó, pero jamás de su deidad, jamás dejó de ser Dios. ¿Sí? Esa gloria de la cual Él se despojó, la ha tenido desde siempre, ¿sí? Y hasta siempre, por lo que la gloria siempre le ha pertenecido, mucho antes de crearte a ti y a mí, ¿sí? Mucho antes de crear el mundo. Él es la razón y el motivo de todo, pero a Él nadie jamás lo creó alguien, jamás. Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, qué alabanza, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, no vamos a entrar en el aspecto, ¿no? De mencionar que Él también no solamente crea las cosas, pero sustenta las cosas. Pero solamente un versículo para que usted lo pueda tener ahí. Colosenses 1:17 nos afirma el apóstol Pablo, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo. Entonces, este atributo incomunicable o intransferible, que es la autoexistencia de Dios o la aceidad de Dios, nos deja ver la diferencia entre Dios como creador y nosotros como sus criaturas. ¿Sí? La fuente absoluta de toda la vida es Dios. Él es la causa sin causa. Él es la causa sin causa. ¿Sí? Antes de todo efecto, siempre hay una causa, pero antes de Dios no hay causa. Él es el motor que empuja toda máquina. Él es, no hay nadie detrás de él. ¿Sí? Al hablar de aceidad, mis amados, estamos hablando que todo el poder proviene de él mismo. Su poder y existencia provienen de él mismo. Nosotros no podríamos vivir un solo día. Es más, corrijo, no podríamos vivir un solo segundo si Dios no nos sustentase. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Cristo. O sea que fuera de Él, nadie puede ser. Yo le dije a usted que esto, la autoexistencia de Dios, es un atributo incomunicable. Y es así, pero no significa, ¿sí? Es decir, eso no significa que no nos comunique una gran verdad. Ese atributo no es comunicable a los hombres, pero sí nos comunica una gran verdad. Y es esto, ¿sí? Que nos lleva a reconocer que aunque Dios es independiente y no nos necesita, a Él le ha placido crearnos. Y no solamente eso, le plació escogernos y llamarnos y lavarnos en la sangre de su Hijo Jesucristo. Y un día resucitarnos y un día glorificarnos. Llevarnos a su gloria, solo por el puro afecto de su voluntad, por su gran misericordia y bondad, gracia inmerecida. Escuche lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Sí? No los llamé para la gloria de casa de oración. No los llamé para que formaran un movimiento. Los llamé para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice.
Para todos aquellos que dicen, no, pero es que no valgo nada, y yo no valgo nada, y no valgo nada. Pues en sí mismos no valemos. Estás tink, correcto. No valemos. Pero Dios nos da el valor. Y tan es así que Él pagó con lo más valioso que existe, su propio Hijo. En otras palabras, el autoexistente murió por los que no podían existir. El que no depende de nadie derramó su sangre por los que eran débiles, imposibilitados y necesitados de salvación. Simplemente maravilloso. Nosotros mencionamos anteriormente, iglesia, en la serie del Dios de la eternidad, acerca de la manifestación de Dios a Moisés, y no vamos a entrar mucho de ahí, por ahí, pero antes de Dios enviar a Moisés a liberar a su pueblo, el pueblo de Israel, de Egipto, él recibe una instrucción, ¿no? ¿Sí? Pero Moisés pregunta a Dios, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3:14 nos da la respuesta. Y respondió Dios a Moisés. Qué tremendo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios le responde a Moisés, yo soy el autoexistente, Moisés. ¿Sí? Es Dios mismo el que le contesta a Moisés, dile a mi pueblo, yo soy el que existe en sí mismo, me envió. Wow, qué encomienda, ¿no? ¿Qué encomienda, no creen? No lo está mandando otra persona, lo está mandando el autoexistente, el Dios del universo lo está mandando a una misión. ¿Sí? Ahora imagínese usted, véalo en esta forma. Moisés es criatura y el creador le está dando una encomienda en sus manos. ¿Sí? Moisés llevaba en sus manos la encomienda como criatura de hablarle a otras criaturas, ¿sí? Para liberarlos. Así que no debería sernos ajeno a nosotros el hecho de que el mismo autoexistente, por su misma palabra, hoy a nosotros como criaturas nos ha enviado con esta orden. Porque a veces tenemos el concepto de Moisés, pero decimos, no, pues Dios mandó a Moisés, sí, pero nosotros también somos criatura. Y nos ha enviado con esta orden. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, id. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, todos los que están en la pantallita, Dios les ha dado una orden, igual que a mí, id. No te está diciendo, espera ahí sentadito que lleguen. No, te está diciendo, id. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Iglesia, la verdad es que muchas veces le damos a las personas un reconocimiento y un lugar y un honor muy alto, ¿sí? Le damos un lugar a las personas, ¿sí? A los hombres, a los ministros, a los pastores, a los servidores, un lugar muy alto, ¿sí? Pero aquel que pertenece toda honra y toda gloria por ser quien es, por sus atributos, no lo adoramos ni lo alabamos como él merece. Yo le hago una pregunta. ¿No cree usted que al reconocer este atributo incomunicable de su autoexistencia o la autoexistencia de Dios y que aún así Él no necesitando, ¿sí? La gloria de nadie, por medio de la predicación del Evangelio a otras criaturas, le ha placido obtenerla? Es decir, ¿no sería lo más lógico, iglesia, darle deliberadamente la gloria a Dios por medio de predicar el Evangelio a otras criaturas? ¿No se le hace lógico? ¿Sí o no? ¿No es lo más lógico predicar ese Evangelio? Mis amados, Dios es la persona más maravillosa que existe. Es la persona, es la única persona digna. Es la única persona digna. Él ha querido dar vida a los pecadores por gracia, por medio de la fe.
O sea, ¿de qué me sirve entender que Él es autoexistente si yo me voy a quedar sentado en mi silla? ¿De qué me sirve conocer que hay un Dios que ha sido desde la eternidad por la eternidad si yo no voy a comunicar eso a otras personas? Si no estamos predicando el Evangelio, iglesia, estamos deshonrando a Dios. Y se lo digo bien claro, iglesia. Si no estamos predicando el Evangelio, estamos deshonrando a Dios y es algo que como iglesia, como esta parte de la iglesia, tendremos que enfrentar. Se los digo, a mí, sobre mí cae la responsabilidad de transmitírselo a usted, de proveerle las herramientas para que usted se levante de su silla y vaya y predique el Evangelio, con pandemia o sin pandemia. Y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras. Mantenga sana distancia, ningún problema, pero predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Prediquemos el Evangelio a otras criaturas. Es nuestra responsabilidad. Quisiera pedirle que por favor me acompañe a Juan 5:26. Juan 5:26. Créame o no, estamos casi terminando. Yo sé que se hace raro, pero sí estamos terminando pronto. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este versículo es el versículo que mayormente, o entre muchos otros, ¿no? Pero describe muy bien, grandemente la autoexistencia o la seidad de Dios. Como hemos mencionado anteriormente, el Evangelio de Juan presenta de manera constante, recurrente, eh, a Cristo como Dios, la deidad de Dios. ¿Sí? Cristo es Dios. De manera que así como el Padre es autosuficiente y tiene vida en sí mismo, el Hijo lo es también y tiene vida en sí mismo, vida eterna. ¿Okay? Y por lo tanto puede darla a otros. Esta es la ruta para obtener vida eterna. ¿Sí? No es ir a casa de oración, no es ir con el pastor, es ir a aquel que tiene vida eterna. Repito el versículo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Iglesia, solo aquel que reconoce, ¿no? Que no tiene lo que sí tiene Jesús, puede pedirlo. ¿Sí? Por lo tanto, hay que llevar a la gente a que crea en ese Dios. Si hay alguien aquí que no tiene vida eterna, la ruta es ir a Cristo, porque Él sí tiene la vida eterna. ¿Okay? Él puede dar esta misma vida a otros. Um, Alguien que reconoce que depende de lo que Él tiene, que puede dar vida en sí mismo, ¿no? De lo que de ningún otro modo alguien más podría obtener. Es por eso que el orgullo es algo tan grave, es un impedimento tan grande para recibir la vida de Cristo, ya que aquel que se enorgullece no reconoce que no tiene lo que Jesús sí tiene, ¿sí? Vida eterna. Y muchas veces Dios tiene que quebrar ese orgullo para que las personas reconozcan su necesidad de vida eterna. Una persona que tiene una vida bios, ¿no? La vida natural, ¿no? ¿Sí? Debe de reconocer que no tiene la vida eterna y clamar y pedir a aquel que tiene vida eterna. Pero muchas veces en nosotros puede haber un orgullo tal como, no, pues es que yo ya creí. ¿Para qué ir con el autor de vida eterna? ¿Para qué buscarlo a él? Sí, ya la tengo. ¿Para qué buscarlo a él? ¿Para qué buscarlo a él? Si he recibido la vida de Dios, debo seguir buscando al autor de vida eterna. Esta declaración de Juan 5:26 caracteriza la igualdad de Cristo con el Padre. ¿Sí? Solo Dios tiene vida en sí mismo, nadie más tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, nos es dada. Pero al Padre y al Hijo, nadie les dio vida jamás. Nadie. Dios es la fuente de vida eterna y esta vida está en Él.
y siempre, desde toda la eternidad, ha estado con Él. Juan 1:14, se lo leo, 1:4, perdón, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La fuente de vida siempre ha estado en Cristo. La autoexistencia de Dios, iglesia, nos debe de llevar a reconocer nuestra pequeñez, nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él. Mis amados, yo sé, entendemos que la mente humana no alcanza a entender muchas cosas, ¿sí? Y una de ellas es la autoexistencia de Dios, ¿sí? Hoy más que nunca nos enfrentamos a gente que aborrece a Dios. ¿Usted lo entiende? ¿Estamos conscientes de que vivimos en un mundo que aborrece a Dios? Un mundo que detesta a Dios, que en sus mentes desechan tener que enfrentarse a un creador, ya que si hay un creador autoexistente, deben de someterse a las leyes que él establece. ¿Y qué es lo más fácil? Bueno, quitarlo del plano. No hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Solamente quitarlo. ¿Y qué hacen? Argumentan, usan teorías, tales como que todo provino de una explosión. Pero incluso ese argumento carece de fundamentos y nos deja ver la insensatez de aquellos que afirman tal cosa. Ya que si hubo una explosión, debió haber existido materiales para crear esa explosión, detonantes, elementos, ¿sí? Y no todo lo entendemos, ¿es cierto? No todo lo entendemos, ¿sí? Pero es debido a que creemos que podemos entender. No podemos racionalizar todo, ¿sí? Es decir, no es debido a que entiendo, por eso creo, sino al contrario, creo, por eso entiendo. Y hay cosas que ahorita no vamos a entender, pero más adelante las entendemos. Pero eso no nos excluye de creerlo, ¿sí? Hay cosas como la autoexistencia de Dios, como la Trinidad de Dios, ¿sí? Que por tiempo no podemos entrar ahora, pero que intelectualmente o racionalmente nos superan, ¿sí o no? ¿Sí? Pero es debido a la fe que creemos. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que podemos ver es a este maravilloso y perfecto Dios autoexistente y que a Él le plació crearnos y salvarnos por medio de su Hijo crucificado en una cruz. El autoexistente clavado en dos palos, en una cruz. Todo para darnos vida eterna. Dios nos comunica vida eterna, ¿sí? No nos comunica el atributo de la eternidad, pero nos comunica vida eterna, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero cuando recibimos en Dios y creemos, Él nos dio vida eterna, pero no la recibimos en retroceso. Es decir, al momento que creímos, recibimos vida eterna y entramos en ese plano de eternidad, pero no tenemos esa comunicación en retroceso, ¿sí? Pero Dios desde siempre, por toda la eternidad, ha sido, es y será. Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso, otro atributo de Dios, todopoderoso. Así que la pregunta que debemos hacernos, y muy sincera, es, ¿de verdad quiero conocer acerca de Dios? ¿Quiero conocer acerca de Dios? ¿Quiero conocer las cosas de Dios? O mejor hacernos una pregunta más profunda. ¿En verdad quiero conocer a Dios? No las cosas de Dios. ¿Quiero conocer a Dios? Nuestra mente, iglesia, no estará más entretenida con espejitos de este mundo una vez que pongamos nuestros ojos en conocerlo a Él. Cuando cantamos, quiero conocerte más, ¿qué estamos diciendo? ¿En verdad lo estamos diciendo en serio? Quiero conocerte más. ¿En verdad?
¿En verdad queremos conocerle más? ¿En verdad, pastor, quieres conocerlo más? Dios se toma muy en serio proclamaciones como esta, muy en serio. Se nos salen tan rápido, pero Dios se las toma muy en serio. Y quizá Él te está preguntando el día de hoy, ¿en verdad quieres conocerme? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarme? ¿Soy prioridad para ti? Y si soy prioridad para ti, ¿estás dispuesto a servirme? ¿Estás dispuesto a conocerme cada día? No solo los domingos. Uno no conoce a un amigo si no pasa extenso tiempo con él. ¿Cómo podremos decir que conocemos a nuestro Salvador si no pasamos tiempo con él? Mentimos y nos engañamos. Terrible cosa será cuando miremos sus ojos de amor en aquel día y nos avergoncemos por no haber dedicado nuestra vida a él y haberla perdido, gastado, mal, usado en pequeñeces. Sí, la vida eterna no la perderemos, sí, iglesia, eso es cierto, pero nuestra vida, el tiempo que nos dio Dios, lo hemos perdido en pequeñeces. Lo hemos, empezando por mí, en juguetes de este mundo. Acompáñenme, por favor, para terminar al Salmo 17. Salmo 17, versículo 13. Iglesia, deja que el mundo se quede con todo. Deja que el mundo se quede con todo. No fuimos llamados a pelear por ellos, por las cosas de este mundo. Muchas veces estamos como aquel pródigo peleando, ¿no? No quiero que se malentienda, por favor, pero peleamos como él peleaba con los cerdos, ¿no? Estamos peleando con las cosas de este mundo por comer algarrobas. Déjalos que se queden con todo, iglesia. No trates de seguir un estilo de vida que no te corresponde, no te pertenece. Ellos pueden hacerlo, pero tú no, iglesia. Tú busca a tu Dios. El salmista dijo en Salmo 17:13, es un clamor de David, del salmista. Y dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Pero escucha lo que dice el salmista. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Por eso les mandé el canto este, ¿no? De Julio Márquez, ¿no? Que dice, te veré en la hermosura de tu santidad. Iglesia, le vamos a ver. ¿Estás preparado, iglesia? Es como es como si el salmista les hubiera dicho, pueden quedarse con todo, quédense con todo, que les haga provechito, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa son los tesoros espirituales, el conocer a mi Dios, el conocer a mi Cristo, no las cosas materiales, con solo poder mirar tu rostro, Dios, y saber que he pasado y he sido declarado justo y no pecador, que no soy culpable de aquel que es autoexistente en Cristo, que he sido declarado inocente de aquel que vive por los siglos. Con eso estaré satisfecho, dice el salmista. Cuando en aquel día me despierte y me descubra tu semejanza. Con eso, mi Dios. Incline su rostro, iglesia, por favor. Adoremos a Cristo por sus atributos. Adorémosle por su aceidad. Exaltémosle por su amor y misericordia, con la cual nos amó
y nos creó para su gloria. Levantemos el nombre de Jesús, el autoexistente, quien vive y reina y nos ha dado vida por su Espíritu Santo para conocer sus atributos y la belleza de Jesucristo. El Señor nos ayude, iglesia. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Si pudiéramos ver, Padre, un poco más, que el hecho de que tú hayas levantado este confinamiento, pandemia, sabemos que no se ha quitado, pero este tiempo, Señor, no ha sido para que nos reunamos una vez más y volver a lo mismo. En tu gracia y misericordia te ha placido abrir, Padre, las puertas del local al que regresamos para conocerte a ti. Para que el lugar en el que estamos, por ahora estaremos, pueda reventar de alabanza y de adoración por quien tú eres. Estamos cansados, Señor, de jugar a conocerte. Queremos conocerte más, Dios. Que todo lo demás palidezca y que la gloria de conocer a Cristo inunde nuestras mentes. Mi porción, dile, iglesia, mi porción no está en esta tierra. Mi porción está en conocerte a ti, en deleitarme en quien tú eres, en la belleza, en la hermosura de aquel que vive y reina por siempre. Que un día me levantarás y abriré mis ojos y te veré. Despertaré a tu semejanza y ya todo habrá pasado. Y yo podré decir, y desde ahora lo digo como el salmista: bienaventurado aquel a quien tú no culpas de iniquidad, cuya transgresión ha sido borrada. Gracias, Dios. Gracias porque nos has llamado a la eternidad y a conocer tus atributos. Gracias, Dios. Te bendecimos, Dios, y en verdad levantamos nuestras manos a ti y te exaltamos. Recibe toda gloria y toda adoración, Señor. Toda gloria y exaltación. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Y todo lo pedimos en el dulce y precioso y alto nombre de Jesucristo. Amén. 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 Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.